Cómo desempeñar un buen trabajo docente para personas con TAA. La enseñanza musical a personas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad, TAA, presenta un desafío tan complejo como fascinante. Desde la neurociencia, estudios como los de Berkeley, 1997, uno de los expertos más citados en TAA, han mostrado que las personas con este trastorno poseen una sensibilidad emocional aumentada y dificultades en la autorregulación emocional. Esto significa que los alumnos con TAA pueden bloquearse con facilidad ante estímulos negativos o tensos, lo que incluye el tono, la expresión facial o incluso el estado de ánimo de su docente. La música, sin embargo, ha demostrado ser una herramienta poderosa para estimular el desarrollo cognitivo y emocional en personas con TAA. Un estudio llevado a cabo en 2011 por la Universidad de Toronto, Schellenberg y Wiener, y reforzado por investigaciones de la Universidad de Montreal, Forgeard y otros, 2008, mostró que el entrenamiento musical mejora la atención sostenida, la memoria de trabajo y la regulación emocional, especialmente en niños con TAA. Pero estos avances no suceden de manera automática, requieren un entorno emocionalmente seguro, estable y motivador, donde el docente cumple un rol fundamental. El rol docente, por lo tanto, no se limita a enseñar notas, ritmos o técnica vocal o instrumental, sino a acompañar el desarrollo emocional del alumno, impulsarlo y sostenerlo. El docente debe ser una figura de apoyo constante, que incentive sin presionar, que celebre los pequeños logros y contenga los bloqueos sin juzgar. Una frase mal dicha puede ser devastadora para un alumno con TAA. Comentarios como "no te concentras nunca", "otra vez te equivocaste" o "no prestas atención" no solo estigmatizan, sino que pueden generar una barrera emocional que impida el aprendizaje musical y afecte la autoestima del alumno. En cambio, una actitud empática y positiva, con frases como "probemos de otra manera", "¿qué necesitas para que esto sea más fácil?" o "sé que podés, lo vamos a lograr juntos" pueden marcar la diferencia. Las personas con TAA son extremadamente perceptivas a los estados emocionales del docente, incluso cuando no se dicen en voz alta. Pueden notar el fastidio, la impaciencia o el desánimo, y eso impacta directamente en su motivación y disposición para aprender. Como si pudieran adivinar el clima emocional, reaccionan de forma muy sensible a él. Por eso, el docente debe formarse no solo en música, sino también en pedagogía, neurodivergencias y gestión emocional. Enseñar música a personas con TAA no es solo una práctica artística, es también un acto de acompañamiento humano profundo. Problemáticas en la enseñanza musical. ¿Por qué tardas más en aprender y ejecutar varias cosas a la vez? 1. TAA y la función ejecutiva. El TAA afecta principalmente las funciones ejecutivas, que son las habilidades que el cerebro usa para organizar, planificar, recordar cosas, controlar la atención, regular las emociones y coordinar acciones. Cuando alguien sin TAA ve una partitura, puede mantener la atención en el ritmo, la letra y la melodía al mismo tiempo, más o menos. En el TAA, eso se sobrecarga fácilmente, el cerebro no logra priorizar qué hacer primero y salta entre tareas. Por eso hacer varias tareas juntas, como leer una partitura, pensar en la letra en otro idioma, mantener el ritmo y cantar bien, genera errores. No es falta de estudio, es un desborde de funciones cerebrales. 2. La memoria de trabajo y la sobrecarga cognitiva. El TAA suele venir con dificultades en la memoria de trabajo, que es la parte de la memoria que usamos para sostener información mientras la usamos, por ejemplo, leer una nota, traducir la palabra, y cantar esa nota con ritmo. Al tener poca capacidad de memoria de trabajo, tu cerebro se satura antes. Al hacer muchas cosas a la vez, esa memoria colapsa y entonces te olvidas letras, o se cae el ritmo, o la melodía se desordena. Incluso con una sola tarea, si estás nervioso, esa saturación aparece igual. 3. Estrés, ansiedad y sistema nervioso. Cuando te pones nervioso, sobre todo ante una figura que te genera presión, como un docente muy exigente o poco empático, tu cuerpo entra en modo alerta, respuesta de estrés. Se activa la amígdala cerebral, que bloquea partes del cerebro racional como el córtex prefrontal. Eso hace que pierdas precisión, memoria y control del cuerpo. Aunque sepas lo que tenés que hacer, en el momento no te sale, no es falta de práctica, es bloqueo por estrés. Las personas con TAA tienen más sensibilidad al estrés y su sistema nervioso tarda más en regularse. ¿Qué pasa al juntar todo esto en una clase? Si intentas hacer ritmo, letra en otro idioma, melodía, respiraciones, expresión y además te sentís observado, tu cerebro tiene que coordinar varias funciones ejecutivas que ya son más lentas o inestables por el TAA.
Satura la memoria de trabajo, olvidos, cambios de ritmo, errores. Activa el sistema de estrés por ansiedad escénica o presión, y eso empeora aún más el control de lo aprendido. No es que no sepas. Es que el sistema que usas para acceder a ese conocimiento se bloquea. Aspectos neuronales. 1. Sobrecarga cognitiva y memoria de trabajo. En el TAA, las personas con TAA suelen tener una memoria de trabajo limitada, lo que dificulta mantener y manipular información simultáneamente. Esto se traduce en errores al intentar coordinar ritmo, melodía y letra al mismo tiempo. Un estudio publicado en Network Neuroscience demostró que, bajo carga cognitiva, las personas con TAA presentan una menor eficiencia en las redes cerebrales y un rendimiento cognitivo reducido en comparación con individuos sin TAA. 2. Estrés y ansiedad. Impacto en el rendimiento. El estrés y la ansiedad activan la amígdala cerebral, interfiriendo con el córtex prefrontal, responsable de funciones ejecutivas como la atención y el control emocional. Esto puede provocar bloqueos mentales, olvidos y errores durante la ejecución musical. Una investigación publicada en Frontiers in Psychiatry encontró que el TAA, combinado con ansiedad, se asocia con una disminución de la actividad neural en tareas de memoria de trabajo visual espacial, afectando la capacidad de procesamiento de la información. 3. Música y funciones ejecutivas. En el TAA, aunque el entrenamiento musical puede mejorar ciertas funciones ejecutivas, como el control inhibitorio y la flexibilidad cognitiva, las personas con TAA pueden requerir adaptaciones específicas en su aprendizaje musical. Un estudio publicado en Psychological Research indicó que adultos con TAA que recibieron entrenamiento musical a largo plazo mostraron un mejor rendimiento en tareas de atención, memoria y velocidad de procesamiento en comparación con aquellos sin entrenamiento musical. 4. Sensibilidad al estrés. En el TAA, las personas con TAA tienen una mayor sensibilidad al estrés, lo que puede exacerbar las dificultades cognitivas y emocionales. Esto se traduce en una mayor vulnerabilidad a bloqueos y errores durante situaciones de presión, como presentaciones musicales o clases exigentes. Un estudio publicado en Scandinavian Journal of Psychology exploró cómo los adolescentes con TAA perciben y experimentan el estrés, destacando la necesidad de estrategias específicas para manejar estas situaciones. Conclusión: las dificultades no son resultado de una falta de estudio o compromiso, sino de procesos neurobiológicos asociados al TAA, la memoria de trabajo y la respuesta al estrés. Es fundamental que tu docente comprenda estas bases científicas para adaptar su enfoque pedagógico y brindarte el apoyo necesario. Los estudios refuerzan estas teorías. 1. Déficits en la memoria de trabajo. En el TAA, las personas con TAA suelen presentar dificultades en la memoria de trabajo, que es esencial para mantener y manipular información temporalmente, como coordinar ritmo, melodía y letra al cantar. Mark Rapport y su equipo de la Universidad de Florida Central realizaron un estudio donde evaluaron la memoria de trabajo en niños con TAA. Encontraron que estos niños tenían déficits significativos en la capacidad de la memoria de trabajo, lo que afecta su rendimiento en tareas que requieren la manipulación simultánea de información verbal y visual. 2. Impacto del estrés y la ansiedad en el rendimiento. El estrés y la ansiedad pueden activar la amígdala cerebral, interfiriendo con el córtex prefrontal, responsable de funciones ejecutivas como la atención y el control emocional. Esto puede provocar bloqueos mentales, olvidos y errores durante la ejecución musical. Un estudio publicado en The Lancet Psychiatry por investigadores de los Países Bajos analizó escáneres cerebrales de 1.713 individuos con TAA. Descubrieron un desarrollo más lento en 5 regiones cerebrales, incluida la amígdala, lo que podría explicar la sensibilidad emocional y la respuesta al estrés en personas con TAA. 3. Entrenamiento musical y funciones ejecutivas. Aunque el entrenamiento musical puede mejorar ciertas funciones ejecutivas, las personas con TAA pueden requerir adaptaciones específicas en su aprendizaje musical. Diego Alejandro Rodríguez Gómez y Claudia Talero Gutiérrez realizaron una revisión sistemática publicada en Frontiers in Psychology, donde analizaron 29 estudios sobre los efectos del entrenamiento musical en funciones ejecutivas en niños. Encontraron que el entrenamiento musical tiene un efecto beneficioso principalmente en el control inhibitorio y en menor medida, en la memoria de trabajo y la flexibilidad cognitiva. Un estudio publicado en Psychological Research evaluó el impacto del entrenamiento musical instrumental a largo plazo en adultos jóvenes con TAA. Los resultados indicaron mejoras significativas en la atención sostenida, la memoria de trabajo y el control de impulsos en aquellos con entrenamiento musical en comparación con los que no lo tenían.
Conclusión: las dificultades no son resultado de una falta de estudio o compromiso, sino de procesos neurobiológicos asociados al TDA, la memoria de trabajo y la respuesta al estrés. Estos estudios respaldan la necesidad de adaptar las estrategias de enseñanza musical para personas con TDA, reconociendo sus desafíos únicos y brindando el apoyo necesario para su desarrollo artístico. Enfoque emocional vivencial del aprendizaje musical en estudiantes con TDA por Lea Gareis. Este texto nace desde la vivencia personal y propone un enfoque emocional vivencial sobre el aprendizaje musical en personas con TDA. No se trata de la emoción como algo que simplemente se siente, sino como un campo activo que puede obstruir o potenciar la atención, la ejecución, la memoria y la productividad. Lea Gareis comparte en primera persona un análisis de su recorrido como estudiante de música, con aportes desde la neurociencia y la pedagogía para comprender cómo influyen las emociones, el entorno y las estrategias docentes en el aprendizaje real. 1. Nervios, presión externa y bloqueo emocional. Lea experimenta una fuerte activación emocional al momento de exponerse en situaciones de evaluación o clases prácticas. No es el desconocimiento lo que genera miedo, sino la falta de contención profesional que valide o acompañe sus procesos. Esa inseguridad anticipada, la idea de que algo puede salir mal aunque se haya estudiado, activa mecanismos de estrés que reducen la capacidad de atención, inhiben la memoria de trabajo y alteran la coordinación motora fina y auditiva, fundamentales en el canto. La amígdala cerebral, estructura clave en la respuesta al miedo, activa circuitos que interfieren con el córtex prefrontal, que es el encargado de la toma de decisiones, la planificación y la inhibición de impulsos. Esto ha sido demostrado por estudios como el de Arnsten, 2009, quien encontró que el estrés agudo bloquea la actividad del lóbulo prefrontal, deteriorando las funciones ejecutivas, la memoria de trabajo y la atención sostenida. En personas con TDA, este efecto es más fuerte. Según Castellanos y Tannock, 2002, existe una hiperactividad del sistema límbico en personas con TDA, lo que produce una mayor sensibilidad al estrés, especialmente cuando hay juicio externo o emociones anticipatorias negativas. En esos estados, como cuenta Lea, se produce una especie de ceguera atencional, donde cuesta incluso reconocer errores o resolverlos, no por falta de capacidad sino por colapso emocional y cognitivo simultáneo. Lea también señala que su desempeño mejora notablemente cuando enseña o transmite conocimiento, es decir, cuando la presión del juicio se reemplaza por la experiencia del compartir. Esto tiene respaldo en estudios como el de Fiorella y Maher, 2013, quienes demostraron que el efecto del aprendizaje al enseñar potencia la comprensión, reduce la ansiedad y mejora la retención de la información. Además, menciona que el aumento del estrés no siempre viene del contenido, sino del modo en que algunos docentes reaccionan o asumen que el alumno no ha estudiado. Esa suposición, muchas veces errónea, genera más ansiedad, bloqueo, e incluso vergüenza académica, como menciona el psicopedagogo Jesper Hull, 2008, en su teoría del niño competente, donde afirma que el juicio constante rompe la motivación interna y refuerza el fracaso percibido. 2. Productividad y disposición docente. Este enfoque emocional vivencial parte de la experiencia de Lea Gareis, quien ha podido comprobar en su trayectoria formativa cómo la disposición del docente influye directamente en su productividad, claridad mental y capacidad de resolución. Lea identifica que cuando el docente construye un clima afectivo de contención, respeto y trabajo conjunto, su mente se libera del bloqueo que genera el miedo al error y puede avanzar con mayor fluidez en la interpretación musical. Especialmente en espacios donde se prioriza la continuidad musical antes que detenerse a señalar cada fallo, nota que puede integrar mejor las correcciones y mantener el foco. Por el contrario, cuando el trabajo se ve interrumpido constantemente para marcar errores y se percibe una atmósfera de juicio o corrección punitiva, surge un bloqueo emocional que repercute directamente en su rendimiento, lo desconecta de su deseo de aprender y genera un ciclo de frustración. Fundamento científico. La teoría de la autodeterminación de Ryan y Deci, 2000, indica que cuando un entorno favorece la autonomía, la competencia y el vínculo social, se potencia la motivación intrínseca, la cual es esencial para el aprendizaje profundo y sostenido. Esta teoría respalda lo que Lea describe vivencialmente, la necesidad de sentirse parte de un proceso de construcción musical compartido, no evaluado de forma fragmentaria. Además, investigaciones como la de Cohn y otros, 2001, remarcan que, en estudiantes con TDA, un entorno afectivo y claro disminuye conductas disruptivas y potencia la atención sostenida, reduciendo el desgaste emocional asociado a la exposición permanente al juicio. 3.
Libros Desconexión teórico-práctica y accesibilidad. Lea señala la dificultad que implica enfrentarse a materias teóricas que presentan información exclusivamente escrita, sin acompañamiento visual o auditivo. Para él, el contenido se vuelve más accesible cuando puede ser escuchado, explorado y aplicado de forma concreta. La falta de recursos adaptados a diferentes canales de aprendizaje termina generando desmotivación, confusión y falta de apropiación del contenido. Además, nota que muchas veces se presenta la teoría como una serie de bloques cerrados, sin conexión entre clases, ni posibilidad de retroalimentación constante. Esto, en personas con TRA, genera un efecto de huracán de información, donde todo pasa rápido y desordenado, y solo quedan restos fragmentarios. La idea no es mirar pasar el huracán, sino habitarlo, y para eso se requiere una forma de enseñanza que permita vivir el contenido como algo propio, que se integra a la vida del alumno. Fundamento científico. El enfoque Montessori, respaldado por Angeline Lillard, 2005, sostiene que los estudiantes aprenden de forma más efectiva cuando el conocimiento se presenta de manera concreta, multisensorial y significativa, permitiendo que el contenido se integre emocional y prácticamente a la experiencia del alumno. Por otro lado, Eric Jensen, 2005, en Teaching with the Brain in Mind enfatiza que el aprendizaje efectivo requiere repetición activa, implicación emocional y conexión con la realidad del estudiante. La falta de recursos auditivos y de interacción directa afecta la codificación de la información, especialmente en personas con TRA, donde la atención selectiva y sostenida requiere de estímulos diversos. 4. Vinculación entre materias y rol activo del alumno. Lea también observa que el aprendizaje mejora de forma significativa cuando existe una vinculación entre materias, cuando se repiten docentes en varias asignaturas, o cuando se trabaja desde una mirada integral. Esta conexión entre contenidos le permite establecer asociaciones mentales, reforzar conceptos y aplicar lo aprendido de forma más orgánica. Además, cuando se le permite participar activamente, ya sea ayudando a otros compañeros o asumiendo pequeños roles de acompañamiento, su seguridad aumenta y su comprensión se profundiza. Este rol activo no solo lo beneficia en lo académico, sino también emocionalmente. Sentirse útil, escuchado y valorado refuerza su motivación y confianza. Le permite salir de un lugar pasivo o meramente receptivo para convertirse en parte activa del proceso educativo. Fundamento científico. La teoría sociocultural de Lev Vygotsky, 1978, propone que el aprendizaje ocurre en contextos sociales, donde el conocimiento se construye a través de la interacción y la colaboración. Cuando el alumno puede participar y enseñar, entra en la zona de desarrollo próximo, donde se produce el aprendizaje más potente y significativo. Además, David Cole, 1984, con su modelo de aprendizaje experiencial, muestra que el conocimiento se consolida al pasar por fases de experiencia directa, reflexión, conceptualización y experimentación activa. Ayudar a otros o vincular materias permite recorrer este ciclo y afianzar los aprendizajes en todas sus dimensiones.